Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. De poner. Ya. Ok. Buenos días. Dios les bendiga. Qué bueno compartir con ustedes un buen tiempo. Y creo que Dios siempre tiene algo nuevo. Y bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios del capítulo 5. Que es la parte que nos toca hoy. Y quiero que se centren en esto. Bueno, claro, quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que entiendo que vienen de los Estados Unidos. ¿Alemania? Ok. ¿Sí hablan español algunos? You speak English, someone? Okay. Bueno, creo que hay traductores, entonces eso es bueno. Bien, quiero comenzar Efesios 5, queridos hermanos y hermanas. Efesios 5, y antes de centrarnos en el estudio de la palabra, si ya tienen Efesios 5 ahí, quiero introducir este tiempo con algo. Para conocer la palabra, la voluntad del Señor no es darnos solamente un momento más. No es solamente que escuchemos la palabra. Dios es demasiado grande para conformarse con que solo escuchemos la palabra domingo a domingo, ¿no es cierto? Y esa palabra no cause algo dentro de nosotros.
fuimos llamados, fuimos escogidos como pueblo santo, individualmente. No importa tu condición, Dios te escogió porque a Él le plació. Y yo creo que es importante cuando leemos la palabra poder ver el camino que Dios ha trazado para que andemos en Él. Cuando vamos a una reunión, cuando podemos disfrutar de las cosas, ¿no? Un partido de fútbol, una reunión familiar, la familia, debemos entender que todo eso es pasajero. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que puedas conseguir en este mundo es pasajero. Tú fuiste llamado no solamente, ¿no es cierto?, para estar en este mundo y ser parte de él. Fuiste llamado para un reino más allá de este mundo. Y todo lo que está escrito, ¿no es cierto?, te señala algo que antes de que nacieras, Dios trazó para ti. Tu vida va a tener sentido cuando realmente podamos ver que somos o estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es que los que viven en este mundo y disfrutan de este mundo, dice la palabra, sean como que no disfrutaran, porque todo lo que disfruten aquí va a pasar. ¿Sí? Lo único que es eterno, recuerda bien, lo único que no pasa, ¿no es cierto?, es tu herencia en los cielos. Todo lo que te da seguridad aquí en esta tierra, tu familia, tus hijos, tu cónyuge, tu hogar, tu salud, tu juventud, va a pasar. ¿Sí? Y Dios va a ir quitando todo aquello que te da seguridad para que el único que realmente sea el centro de tu vida sea Cristo. Así es que solo quiero y le pido al Señor que lo pienses, que Él ponga en tu corazón y cuando veas todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que te rodea, bueno y malo, te des cuenta, ¿no es cierto?, que es pasajero. Y así es para que tu mirada y tu corazón un día, no sé si hoy, no sé, esté en Él por encima de todo. Para que entiendas que hay que disponer el corazón para cosas más grandes que tú mismo. Que fuiste llamado para cosas más grandes que ni siquiera te imaginas. Que tu vida refleje en medio de todo algo que es imposible que el mundo te dé, la gloria de Dios. Y solamente cuando en tu corazón y en tu alma hay ese deseo profundo de conocer a tu Dios, de vivir para Él, entonces verás como algo cambia. Porque las cosas, ¿no es cierto?, que Dios quiere mostrarte son eternas y no pertenecen a este mundo ni al sistema de este mundo. Ahora, yo quiero comenzar con Efesios 5, pero quiero solamente que vayamos al 4, solo un versículo o un par de versículos, ¿no es cierto?, para entrar en contexto. Versículo 20 de Efesios 4, ¿sí?, y 21. Quiero leerlo, por favor, ténganlo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Quiero repetirlo. Mas vosotros
no habéis aprendido así de Cristo. A Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y este es el contexto de algo, ¿no es cierto? ¿Quién es el que te enseña? ¿A quién escuchas? ¿Quién es realmente el que va marcando tu vida? Recuerda, nosotros tenemos diferente gente que nos rodea. Hay predicadores. Tal vez muchos de ustedes escuchen prédicas que les lleguen, enseñanzas. Ustedes mismos de pronto estudian la palabra. Pero hay algo que es importante. Ningún predicador, ningún maestro puede enseñarte tanto como Cristo. Y hay una diferencia, ¿no es cierto? Cuando el hombre te enseña, se queda grabado cosas en tu mente y de pronto tu reacción es, wow, qué lindo, esto me llegó. Pero el mensaje que Dios te da cuando Cristo te enseña siempre va destruyendo algo en ti y va construyendo algo nuevo. El trabajo, cuando escuchas, cuando puedes escuchar a Cristo, ¿no es cierto? Cuando puedes realmente postrarte un tiempo y estar a solas con Él en medio de tanto bullicio, cuando tienes ese tiempo, ¿no es cierto? Y abres las Escrituras y oras y entregas, hay algo que sucede. Escuchas una voz. Y esa voz va destruyendo siempre cuando Dios te enseña, va destruyendo algo en ti. Destruye conceptos, destruye el orgullo, destruye la autosuficiencia, destruye una manera de pensar equivocada, pero a la postre nos lleva a los pies del Señor para que Él pueda construir a Cristo en nuestra vida. Recuerda esto, ¿quién es el que te enseña? ¿No es cierto? Si dices que Cristo te enseña, algo nuevo debe haber en tu vida. Si dices que escuchas la voz de Dios, tus actitudes deben ser las actitudes de Cristo y no las tuyas. Recuerda esto que es importante. ¿A quién estás escuchando? Y si no escuchas a Dios, y si no escuchas a Cristo y no eres enseñado por Él, lo que aprendas en la iglesia, lo que escuches de un predicador, simplemente va a ser superficial y va a ser temporal. Cuando Cristo construye algo en ti, eso se traduce en tus relaciones y en tu vida misma. Con esto quiero comenzar Efesios 5, porque vamos a ver algunas cosas. Dice la palabra del Señor y habla Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, quiero que detengas esto aquí. Pablo comienza después de 4 capítulos de Efesios, después que nos dice que debemos renunciar a las cosas que no son de Dios, que debemos actuar bien. Hay algo que en el capítulo 5 menciona. Recuerda esto, ¿no es cierto? La Biblia está escrita para mostrarte un camino, pero sin que entiendas que ese camino tú no puedes vivirlo a menos que el Espíritu Santo obre en ti, ¿no es cierto? Siempre algo va a faltar. Estamos en un tiempo donde la voluntad de Dios es mostrarte primero, ¿no es cierto?, que no puedes a menos que el Espíritu Santo obre. Recuerda que tu voluntad y tu deseo no son suficientes.
Recuerda que tu búsqueda, ¿no es cierto?, y tu aprendizaje no es suficiente a menos que el Espíritu Santo obre en tu vida. Por eso el término buscar está inmerso y debe estar inmerso en nosotros. Siempre debes pensar que buscar es algo que yo no tengo, pero que quiero vivir. Yo busco algo que necesito y Dios te llamó para eso. Entonces, yo quiero lanzar una pregunta. ¿Qué es ser un imitador de Dios? Seguir los pasos de Dios, ¿ok? Es decir, seguir los pasos de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Ah? Ser obediente. ¿Qué más? Estudiar su palabra. Pregunto, ¿qué significa la palabra imitar? ¿Copiar? Pero hay algo que yo encontré. ¿Saben cuál es nuestro problema? Es que cuando estudiamos la Biblia nos centramos en el versículo, pero hay algo más. Primero, la obediencia es un fruto del Espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo se produce obediencia? Cuando el Espíritu Santo obra en mí. ¿No es cierto? Recuerda esto, porque la obediencia es diferente a la obediencia antes de venir el Espíritu Santo. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero las demandas son las mismas. Lo que pasa es que hoy el que produce es el Espíritu. Recuerda siempre. Ok. Ahora, solo yo te pregunto algo. Es chévere, ¿no es cierto? ¿Alguien puede poner en práctica el amor a menos que el Espíritu Santo no produzca amor? No. ¿Alguien puede poner en práctica? ¿Quién puede manejar sus pasiones? ¿Puedes manejar lo que sientes? ¿Puedes manejar tu corazón? ¿Sí? Si algo pasa en tus circunstancias, ¿puedes manejar la angustia que produce la enfermedad de un hijo? ¿No es cierto? O un diagnóstico en tu vida fuerte. No puedes, porque tu corazón está por encima de ti. Pero cuando el Espíritu Santo te cubre, cuando Pablo dice, revístete, ¿no es cierto?, entrega, renuncia a todo lo que es tuyo. Lo que quiere decir es que debemos entender, y esto es el centro de nuestra vida, que siempre hay dos partes en nosotros. Hay una parte humana, pero hay una parte, ¿no es cierto?, que es Dios en nosotros. Entonces, la clave es definir qué es lo que está obrando en mí, o mi carne o el Espíritu de Dios. Las dos no pueden, ¿no es cierto? Repito, si yo obro, Dios no obra. Si es mi fuerza, no es la fuerza de Dios. Si es mi sabiduría, no es la sabiduría de Dios. ¿Cómo se sabe si yo obro, Dios obra? Por el fruto, ¿no es cierto? Porque el fruto del Espíritu es diferente al fruto de mi carne y de mi naturaleza. ¿Está claro eso? ¿No es cierto? Mis hermanos, cuando leamos la palabra, entendamos, por ejemplo, imitadores, ¿quién puede imitar a Dios? Nadie. ¿Alguien puede imitar a Dios? Nadie. Pero ¿saben lo que descubrí que significa la palabra imitar?
reflejar. No es copiar solamente, es una de las definiciones, pero es reflejar. ¿No es cierto? Esto es importante y con todo lo que dice Pablo tiene sentido. Porque si Pablo dice que no es Él, que Él está muerto, que Cristo vive en Él. Si Pablo dice, ¿no es cierto?, que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu. Si Pablo entiende que no es Él, sino el poder de Dios, ¿cómo Él puede enseñar que imitemos algo, ¿no es cierto?, que no podemos imitar? El contexto de lo que la Biblia enseña es un montón de cosas que deben irse sumando a mi vida para que lo que aprendemos tenga sentido. Porque si yo leo ser imitadores de Dios, ok, salgo y digo, ok, voy a imitar lo que Cristo hizo. Y salgo y digo, sí, alguien me hace daño, voy a imitar y voy a amar. Pregunto, ¿puedo hacerlo? No, ¿no es cierto? Siendo honestos, no, ¿no es cierto? ¿Alguien puede dar la vida por su enemigo? A ver, pregunto, ¿sí? Ustedes están estudiando, ¿hablan español o no? Sí, ¿no es cierto? Ok, ¿dónde estudias? Cualquiera de los tres. ¿Ya te graduaste? Ok, ¿alguien te ha hecho daño en tu universidad? Ok, claro que sí. Ahora te pregunto, ¿es difícil perdonar? ¿No es cierto? ¿Es difícil amar a los que te hacen daño? ¿A los que no te respetan? ¿A los que te hacen bullying? ¿No es cierto? Es imposible a menos que el Espíritu Santo obre. Pero ustedes son hijos de Dios y fueron llamados para reflejar la gloria de Dios. Pero lo que quiero decirles es lo que Pablo enseña. Cuando dice, sed imitadores de Dios, fíjense en lo que quiere decir. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3. ¿No? Yo quiero, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿No es cierto? Creo que hay, sí. Ok. A ver, quiero que escuchen esto bien. ¿No es cierto? Y voy a leerlo desde el 16 para ver lo que Pablo realmente enseña detrás de esto. ¿Sí? A ver, 2 de Corintios, capítulo 3, dice desde el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, escuchen bien, 2 de Corintios 3, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cierto? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Primera cosa. ¿Qué es lo que te ata a ti? A ver, ¿qué es lo que más te cuesta? Solo Dios te conoce. Pero la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Ok. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo obra, se rompe toda cadena. Dejas de ser esclavo de algo. ¿No es cierto? ¿A quién le cuesta hacer lo que siente? La verdad. ¿A quién le cuesta? Si hoy te levantas y toda la noche tuviste un sueño que alguien te está haciendo daño y no es cierto, y te levantas con el pie izquierdo y te levantas enojado, ¿no es cierto? Pregunto, ¿a quién le cuesta, no es cierto, no dejarse llevar por su corazón? Si ves una actitud difícil, ¿a quién le cuesta? Pregunto, ¿qué es lo que te ata? ¿Te ata la gente? ¿Te ata lo que dice la gente? ¿Te atan las circunstancias? ¿Qué es lo que te ata?
Pero cuando el Espíritu Santo obra, hay libertad. Es decir, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando el Espíritu Santo obra, podemos ver. ¿Qué es lo que podemos ver? Que aunque Cristo nos liberó, todavía soy esclavo de lo que siento, de lo que me hacen. Todavía soy esclavo aún de mis pasiones, aunque sean chiquitas. ¿Qué dijo Pablo en los versículos anteriores? Dejen la ira, dejen el enojo, ¿no es cierto? Ya no se enojen los unos con los otros, ámense, ¿no es cierto? Si son hijos de Dios, háganlo. La clave es esta. Pero ¿saben cuándo puedo ser? Cuando Pablo dice, deja el enojo, ya no solamente la ira, ya no te enojes con tu hermano. ¿Qué es lo primero que decimos? A ver, ¿el enojo es natural o no? ¿Por qué te enojas? ¿Pero por qué te enojas? Ok, por todo, ya, perfecto. Ok, pobre Robert, Dios mío. No, mentira. Ok. ¿Por qué te enojas? Ok, pero ¿por qué te enojas? ¿Cuál es la respuesta que usamos? ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Pero esa es una respuesta muy bíblica y doctrinal. Pero ¿saben qué? ¿Por qué decimos que nos enojamos? Es que soy un ser humano. ¿No han dicho eso? Es que soy humano. Me enojo porque soy humano, o sea, ¿qué puedo hacer? Soy humano. Pero esa es una excusa, ¿no es cierto? Realmente no ves que lo que sale de ti no es de Dios, es de tu carne. Pero cuando el Espíritu Santo obra, ahí es cuando el enojo se apaga. Solamente cuando el Espíritu Santo obra, nada más. Por eso todos los días, ¿qué deberías buscar? ¿No es cierto? Deberías primero reconocer por qué hay enojo en tu vida. ¿Por qué te enojas todos los días? Porque las cosas... Ok. Ahora, la pregunta es, entonces, pregunto, ¿eso quiere decir que nuestra vida gira alrededor de nosotros, no de Dios? ¿No es cierto? Y lo que el Señor quiere es que apuntes hacia la perfección. Pero la perfección aparece cuando el Espíritu Santo obra. Y el Espíritu Santo obra cuando tú entiendes que no puedes dejar algo porque eres un ser humano, pero no te quedas ahí, sino que buscas que el Espíritu Santo obre. ¿Para qué? Para que la perfección aparezca. Es lindo, ¿no? Pregunto, ¿para qué fuiste llamado? Cristo te dijo a ti cuando te llamó, tú estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Y si no eres de este mundo, ¿qué es lo que deberías buscar? Lo que es del reino de Dios. ¿No es cierto? ¿Sí? Y yo creo que ese es el primer paso. Ahora, fíjense en esto. Solo sigamos adelante. Dice luego, porque el Señor es el Espíritu, versículo 17, ¿sí? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Ok, ¿hay libertad de qué? ¿Libertad de qué? Libertad del peor enemigo nuestro. ¿Quién es el peor enemigo nuestro? Nosotros mismos. Si nuestra carne, nuestra naturaleza, lo que sentimos cada día, que alguien no hace lo que queremos que haga. ¿No es cierto? ¿Ok? Esto es importante. Hay libertad. Y si hay libertad, quiere decir que el Espíritu Santo obra. ¿No es cierto? Y cuando el Espíritu Santo obra, veo cómo fluye todo lo que es de Él y digo, Señor, eres tú.
No soy yo porque yo me conozco, soy un iracundo empedernido, ¿no es cierto? Sí, está claro eso. Así es que recuerda esto, es el Señor. Por favor, quiero que repitas esto. No se trata de mí. Repite, ¿puedes repetirlo? No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Él quiere, puede y va a hacer, porque para eso me llamó. ¿Está claro? Esto es importante para tu vida, para tu corazón, para todo lo que hay en ti, para lo que sientes, porque a veces escondemos eso, más si somos misioneros, más si estamos estudiando la palabra, más si somos pastores, escondemos algo que está ahí y que tarde o temprano tenemos, que enfrentarlo, nuestra carne y nuestra imposibilidad de vivir la palabra a menos que el Espíritu Santo obre. ¿Está claro eso? La palabra desnuda lo que hay en ti. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora bien, fíjense en lo que es ser imitadores. Versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? A ver, pregunto, tú eres lo que reflejas. ¿Sí? Tenemos una nieta de 14 años, va a los 14 años. Y ahora el problema de los adolescentes y de las redes es que en las redes aparecen imágenes de lo que quieren las redes que pensemos. Mujeres espectaculares con narices increíbles, ¿no es cierto?, con cuerpos increíbles, hombres, y las adolescentes quieren reflejar eso. Y hoy los psicólogos dicen que son los tiempos donde más hay depresión entre los adolescentes, ¿no es cierto? Nunca se ha escuchado de migrañas en niños de 11 o 12 años. Hoy, ¿no es cierto?, están realmente sujetos a eso porque reflejan lo que ven y lo que quieren ser, ¿no es cierto? Y ven cada cosita, imperfección, ¿no es cierto? Y quieren moldear eso en su vida. Pero hay algo que es importante. Tú eres una hija de Dios, ¿no es cierto? Fuiste llamada para reflejar la gloria de Dios. Pero Pablo dice aquí que la única forma de reflejar la gloria de Dios, ¿cuál es? A ver, quiero repetir, ¿cuál es? ¿No es cierto? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuándo ves la gloria de Dios? ¿Cuándo ves la gloria de Dios? A ver, pero ¿cuándo lo haces? Pregunto, estás en una reunión. Yo estuve en una pequeña fiesta de mi nuera, ¿no es cierto? Y claro, hubo baile. No, yo no bailo, ¿no? O sea, no se preocupen, no tomo tampoco, ¿no es cierto? Ellos saben que soy un hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero estaban jóvenes y comenzaron a bailar. Y no bailo, así me obliguen, no bailo. Mi nieta me pintó algo porque era aquí, dije, ok, mijita, pínteme nomás, ¿no es cierto? Fue chévere, pero cuando salí de ahí,
hubo una sensación de vacío. No tomé, estuve con mi esposa, pero había algo. No juzgué, porque no soy quien para juzgar, pero en mi corazón había una necesidad. ¿Saben de qué? De sentir la presencia de Dios. Había algo. Y yo creo que eso es la diferencia. ¿Sabes dónde ves la gloria de Dios? Encerrado en tu cuarto, a puerta cerrada, después de un día de afán, después de un día duro, donde necesitas verle a Él. Necesitas que Él tome lo que sentiste. Necesitas que Él tome lo que pensaste. Necesitas verle, necesitas sentirle, necesitas allí decirle: Señor, Padre, solamente te necesito. ¿Sabes cuándo ves la gloria del Señor? Cuando reconoces que, quieras o no, lo que pasa a tu alrededor, algo te impacta. ¿No es cierto? Sí, y necesitas verle a Él. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios obra, y cuando comienzas a verle. Una de las cosas que más anhelo: Señor, quiero verte. Cuando me siento vacío, quiero verte, quiero sentirte. Cuando no te siento, Señor, no quiero esa sensación. Quiero sentir tu presencia. ¿Sí? Y ahí es cuando, ¿sí?, algo pasa. La gloria de Dios te envuelve. Todos tus afanes se van. Todos tus pensamientos los dejas en la cruz. ¿No es cierto? Todo lo que sientes va a los pies del Señor y tu corazón se aquieta. Y esa es la diferencia. Ahí es cuando sucede algo. Cristo comienza a revestirte y tú comienzas a menguar y Él comienza a formarse en ti. ¿No es cierto? Eso es lo que Jesús hacía, ¿sabías? ¿Sí? Cuando Él predicaba a multitudes, ¿qué hacía después? Siempre, ¿qué hacía? Se apartaba. No quería estar con nadie. No quería escuchar a nadie. ¿No es cierto? Estaba cargado. ¿Sí? ¿Saben lo único que hacía? Quería estar con su Padre. Quería escuchar su voz. Quería decirle: Señor, yo conozco el corazón de ellos. Yo sé que unos me creen y otros no. Yo sé que unos están aquí solamente para ver mis milagros. Tú conoces. Ese era el tiempo que necesitaba Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Espero que haya agua. Sí, hay agua. Ahí somos transformados de gloria en gloria. La palabra imitar tiene que ver con reflejar. Y no puedes reflejar algo que no contemplas. ¿Me hago entender? No puedes reflejar algo solamente que sabes o que crees. Tienes que contemplarlo. Tienes que estar a sus pies. Tienes que estar ahí, desnudo, delante de Él, tal como eres. ¿Sí? Porque Dios ya sabe lo que eres. ¿Me hago entender? Cuando te llamó, sabías lo que ibas a sentir ese día. Sabías lo que ibas a pensar ese día. Sabía lo que había en tu corazón ese día. Pero Él quiere que tú lo sepas. Y quiere que sepas que Él te ama así como eres. Pero que Él no quiere que te quedes así. Él quiere que su imagen se refleje en ti, no la tuya. Eso es morir a ti mismo. ¿Cómo puedes negarte
si no contempla su gloria, si no le necesita, si no abre su corazón? ¿Cómo puedes reflejar su gloria si no te das cuenta que estás herido? Si no te das cuenta que no has podido dejar el pasado. ¿Cómo puedes reflejar su gloria si no te das cuenta que hay algo que te molesta y que no son las personas que te rodean, es tu corazón? Y no tienes un tiempo de contemplarle y de estar ahí. Tus heridas no son el problema. Lo que te hicieron no son el problema. El que no te amen no es el problema. El problema es que no vas delante del Señor y no simplemente reconoces lo que hay ahí dentro. Y al contemplar su gloria, al desearle, simplemente Cristo comienza a formarte y a cubrir todo lo que eres. Así es que eso es imitar, ¿no es cierto? Eso es reflejar algo que no es tuyo, ¿sí? Es la imagen de Cristo, no la tuya. Pregunto, ¿quién eres? ¿Puedes contestarme en 3 palabras? ¿Quién eres? Who are you? You are a son of God? You're someone in whom the Holy Spirit is? Si es eso, tú debes anhelar que la presencia de Dios sea reflejada en tu vida. No eres tú, mi hija. Tú eres imperfecta y Dios lo sabe. Sí, pero es la gloria de Dios que está en ti. Eso es caminar a la perfección. Cada día más reflejar la gloria de Dios. Cada día más entregar lo que no está bien en tu vida. Dios no quiere que vivas con una carga. ¿Me hago entender? No quiere. Él no murió para que vivas cargado, que vivas atado o esclavo. Pero solamente, only when the Holy Spirit works in you, cuando el Espíritu de Dios obra en ti, solamente ahí hay libertad. Solamente ahí hay libertad. ¿Y sabes cuándo es? Todos los días. Todos los días. Todos los días hay algo que te carga. Todos los días hay algo que te molesta. Todos los días hay algo que refleja lo que tú eres. Por eso todos los días debes anhelar la gloria del Señor y reflejar su imagen. Ahora, ¿está claro lo que es imitar? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, volvamos a Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿No? Eres un hijo amado. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero solamente hacer una pregunta. ¿En qué se resume toda la ley? ¿Cuál es una palabra? Only word. Love. Amor. ¿No es cierto? Nada más. Es amor. ¿Sí? Y yo creo que esto es algo que Dios tiene que mostrarnos. Ahora bien, yo quiero que vayan a 1 de Juan capítulo 4. ¿No es cierto? Creo que vamos a estar hasta las 2 de la tarde porque primero solo van los 2 primeros versículos, Sebas. Así es que... Ok, 1 de Juan, el capítulo 4.
Ok, Primera de Juan, el capítulo 4, versículos 7 y 8. A ver, quiero leerlo. Si tienen Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiero repetirlo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, entonces, y no ha nacido de Dios. ¿Ok? Esto es importante. Pregunto, ¿tú puedes amar? A ver, ¿a qué se refiere Primera de Juan con todo lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que debes buscar? Amar. A ver, escucha bien. El que ama no hace mal al prójimo. El que ama no busca su propio provecho, sino el del otro. El que ama no piensa en sí mismo, sino en el otro. ¿Ok? El que ama está dispuesto a morir por su prójimo. El que ama da la otra mejilla al que le hiere la una. El que ama, ¿no es cierto? Sí, es nacido de Dios y conoce a Dios. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios? Hay dos cosas que menciona esto: nacido de Dios y conoce a Dios. Pregunto, ¿tú eres nacido de Dios? ¿Ok? ¿Eres nacido de Dios? La segunda, ¿conoces a Dios? Ok, si conoces a Dios, dice la palabra, debes andar como Él anduvo. Ese es el problema. Nos centramos en el versículo y no hemos entendido que el versículo tiene que ver con algo. El amor es un fruto de nuestra naturaleza o del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir Juan entonces? ¿Qué es lo que debes buscar? A ver, ¿cuál es tu meta? Estás en una relación de amistad, tu cónyuge, tu enamorado, en tu trabajo, y Dios dice que tú eres luz y debes amar. Pregunto, ¿qué es lo que debes buscar? Si sabes que en el trabajo hay gente que te hace daño, tal vez que te usa, que no te valora, ¿ok? Con tu cónyuge, tal vez te ha defraudado, tal vez no te da lo que tú has querido o quieres como ser humano, pero Dios demanda de ti que ames y des la vida y no pienses en ti. ¿Qué debes buscar? Debes buscar
la presencia del Espíritu Santo cada día. Porque el amor proviene de Él, no de ti. Y cuando hay una palabra que sale de ti, que demuestra que no amas, ¿no es cierto? No debes tomar esa palabra como un pretexto. Es que, ¿no es cierto? El amor no depende de los demás, depende del poder del Espíritu Santo que está obrando en ti, nada más. Pero el problema es que nuestra meta no es buscar, ¿no es cierto? No es buscar la obra del Espíritu en mí. Pregunto, si alguien es un alcohólico y realmente quiere rehabilitarse, ¿qué va a buscar? Humanamente hablando, ayuda. Yo no quiero vivir así, yo no quiero morir así. Estoy haciendo daño a mi familia, estoy perdiendo a mis hijos, ¿no es cierto? Mi economía está devastada, he llegado a robar, ¿no es cierto?, por drogas o alcohol. ¿Qué busca un alcohólico, un enfermo? ¿Qué busca alguien que realmente quiere recuperarse? Con toda su alma, busca con toda su fuerza cada día. Yo he escuchado a alcohólicos, un hermano precioso en Cristo que es usado por Dios. Él dice, yo soy alcohólico. Años que no ha tomado, pero no puedo, ni debo, ¿no es cierto?, ni siquiera oler un poco de trago. Nunca tomo ni a los labios, porque yo sé que eso va a despertar en mí algo que sigue estando en mí. Pregunto, ¿hay algo en ti peor que las drogas? ¿Hay algo en ti peor que el alcohol? ¿Sabes lo que hay en ti que es peor que eso? Tu carne, tu naturaleza. ¿Sí? Y ¿sabes algo que Pablo dice? No la alimentes. No busques un pretexto, ¿no es cierto? Cuando sale algo de ti, debes saber que no es de Dios, aunque sea una palabra dura. ¿Sabes qué? No me importas. ¿Sabes qué? Ok, estoy aquí porque no me queda más. O cosas así, o no tengo más, o por mis hijos, o no sé, algo. Debes saber que esa palabra no es de Dios, proviene de un corazón herido. Eso no es amor. ¿Por qué? Porque el que ama busca edificar la vida de las personas que le rodean, ¿no es cierto? Pero eso proviene del Espíritu, no de ti. Pero ¿saben cuál es el problema? Alimentamos la carne. Revoloteamos en nuestra mente y en nuestro corazón y alimentamos eso. Y eso hace que nuestro corazón hierva. Y es así, es impresionante. Estaba lavando los platos, yo también lavo platos, ¿no?, por si acaso, ¿no es cierto? Y de pronto comencé a pensar cosas, o sea, vino a mi mente un pensamiento, algo en relación a mi esposa, ¿no? Y algo, comencé a pensar, algo sencillo, tan chiquito como una semilla de mostaza. Y le comencé a dar vueltas. Y dejé de lavar los platos y mi actitud cambió. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado eso? Que de pronto hay algo chiquitito y de pronto estás bien y tu actitud cambia. No es que digas palabrotas, pero tu actitud cambia. Eso es sembrar, ¿para qué? Para la carne. Es darle importancia y no decir, Señor, lo que pienso no es de Dios, es contrario al amor. Esto no es de Dios. Yo no dependo de nadie, así es que he hecho todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro. Si hay algo de buen nombre, en eso piensen. Y digo, Señor, Padre, yo simplemente desecho, cubre mi mente. Peor si tuve iras y enojo y cerré la puerta. No lo he hecho, gracias a Dios, durante muchos años, así es que le doy gracias a Dios por eso. Pero peor eso, o algo así, ¿no? Porque tu meta es
simplemente la perfección y la santidad. Pero eso produce cuando tus ojos son abiertos, cuando buscas la presencia del Señor, cuando miras que hay un enemigo peor. Fíjate, un alcohólico que no quiere caer. Pregunto, ¿tú quieres pecar o no? A ver, no están muy convencidos. Repito la pregunta. ¿Quieren pecar o no? A ver, ¿quieren pecar o no? ¿Quieren pecar o no? Pregunto, ¿aman o aborrecen el pecado? ¿Están seguros? ¿Y por qué cuando sale una palabra? ¿Saben qué es pecado? Bíblicamente lo que Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Solo te hago una pregunta. ¿Sabes cuándo pecas? O sea, no, pastor, yo no fornico, no adultero, no veo cosas que no debo, pero sí soy un poco mal genia. Entonces, pero mi esposo es peor que yo. ¿Ok? ¿Y saben qué? Sí, ese es el problema. No nos damos cuenta cuando sale algo de nuestra carne. Y eso es lo que realmente un hijo de Dios, lo primero que Dios le muestra es eso. ¿Qué aprendieron en Efesios los anteriores versículos? ¿No es cierto? No mientan. No se enojen, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sí? Es decir, y hemos entendido que sí, me puedo enojar y es natural y es normal, pero Pablo y el Espíritu Santo cada vez más levanta la vara. ¿Quién vio los Juegos Olímpicos? ¿Alguien vio los Juegos Olímpicos, aunque sea un poquito? Yo no sé cómo pueden saltar 2 metros. ¿Cuál fue el? 2:10. Es decir, ¿cómo pueden saltar 2:10? No sé. Se preparan para eso. Yo digo, cada vez es la vara más alta. ¿Y saben qué? ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez Dios te muestra que naturalmente no puedes saltar 3 metros. Sí, y dejar de guiarse por la ira es como una vara de 3 metros, a menos que el Espíritu Santo te lleve a hacerlo. No, mis hermanos, la vara es alta. ¿Saben por qué? Porque tú naciste no para vivir para ti mismo. Dios te enseña a vivir para Él. ¿Eres o no un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios o una hija, debes buscar lo que es del reino de Dios y no tu propio provecho. Todos los días. ¿Sí? Y eso es lo importante. Pregunto, ¿quién tiene perritos aquí? How many have pets or cats or something? Okay. Algunos tienen. Pregunto, ¿qué hacen todos los días? ¿Por qué? Y si quieren matarle a tu perrito, ¿qué haces? No le das de comer, punto. A ver, ¿o no? A ver, no es, por favor, respeto los derechos de los animales, así es que no crean que estoy, no. Lo que quiero decir es, aquello que quieras que muera, simplemente dejas de ¿qué? De alimentarlo. ¿Ok? Pregunto, ¿cómo matas la carne? Dejando de alimentarla. Pero no puedes hacerlo a menos que reflejes la gloria de Dios. Y no reflejas la gloria de Dios a menos que estés en la presencia de Él. ¿No es cierto?
¿Quién no ha comido todavía? ¿Quién está con hambre? Comen bien, ¿no es cierto? Qué chévere, ¿sí? Ahora, pregunto, pero eso es la vida cristiana. ¿Tienen hambre de mí? Dijo Jesús. Vengan a mí. ¿Tienen sed? Vengan a mí. O sea, un hijo de Dios que no tenga sed y hambre de Él, ¿no es cierto? No es un hijo de Dios. Aquel que solamente viene a la iglesia, ¿sí? Pero no sale con un hambre y sed y decir, yo quiero buscarte, yo quiero vivir, yo quiero reflejar tu gloria, no quiero vivir. Siempre mi carne va a ser así, pero no quiero vivir, no quiero alimentarla. Se alimenta la carne a través de esto, ¿no es cierto? De lo que ves. Pero pregunto, ¿quién tiene el poder para ver lo que no debe? ¿Sí? Excepto que tu deseo sea vivir en santidad. ¿Saben lo que decía David a su Dios? Guarda mis ojos para que no peque contra ti. ¿A quién le decía? Él buscaba reflejar la gloria de Dios. Sabía David que no podía, ¿no es cierto? ¿Qué has sacado de este tiempo tú? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué se ha destruido y qué se está construyendo? Sí, hay algo más cada día para ti. Hay algo más que Dios tiene para ti. Y Dios te tiene que llevar a eso todos los días. No te conformes con poco, ¿no es cierto? Después de haber probado lo mejor, nadie se conforma con algo menos que eso. ¿Me hago entender? Quiero terminar con esto. ¿Sí? Fui a un restaurante. A mí me gusta la carne, o sea, la carne material, ¿no es cierto? Soy carnívoro, en otras palabras. Me gusta la carne. Y fui a un restaurante y palpé un lomo a la pimienta impresionante. La carne se deshacía. Ese es mi referencia. Fui a otro restaurante, pedí un lomo a la pimienta, no es lo mismo. ¿Sabes? Cuando tú pruebas, cuando escuchas la voz de Dios y ves todo lo que el mundo te ofrece, nada es mejor que Él. Y sabes que todo lo que puedas conseguir, aún por tu orgullo, todo lo que puedas sacar, me salí con la mía, sí, ahora me valoró, ahora sí, claro, ahora sí, todo eso es nada en comparación a la gloria de Dios. Nada es más importante que eso. Solamente quiero dejarte, ustedes que son jovencitas, ¿no es cierto? O sea, chicas, solo vean, el mundo es tan atractivo ahora, pero no es nada en comparación a lo que el Señor les ofrece. Y eso es lo que Dios quiere que vean por encima de todo, ¿no es cierto? Porque no es ser viejos, no, pues ya viviste, ¿no? Yo recién estoy comenzando, ¿no es cierto? Sí, ya soy viejo, ya tengo más de 60 y bueno, ya, no es así. El alma es vieja en un joven que realmente no ha entendido que solamente Dios puede saciar su sed. Sí, solamente Cristo puede llenar el vacío. Y eso es lo más importante. Y aún nosotros los viejos, ¿no, Sebas? Nosotros, los que pasamos de 40, sí, entendemos eso. Ni aún la familia llena, solo Dios. Pongámonos de pies.
Por eso, ven nomás. El apóstol Pablo dice, no hagas aún, ni digas lo que ellos hacen en secreto. O sea, es como en tu intimidad, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. Sí, pero eso es algo que proviene de una convicción de haber visto a Cristo, de reflejar su gloria. Yo no me conformo con esto, yo quiero más. Yo quiero solamente una oración para darte paso. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí. Solo te pido que abras los ojos y te puedan ver. Y vean el amor que tú tienes a quienes llamaste. Y que todo lo que estás permitiendo es para simplemente que puedan desearte a ti. Padre, solamente eso. Despierta en nosotros ese deseo de verte, de sentir tu presencia. Porque solamente en tu presencia hay libertad y hay sanidad. Tú conoces el corazón. Tú conoces la vida, conoces lo que están viviendo. Aunque su rostro refleje algo diferente, tú conoces el corazón. Solo te pido que abra sus ojos para que te vean. Que abra sus ojos para que se vean a sí mismos y vean la necesidad que tenemos de ti. Y que nuestra meta sea la misma por la que tú moriste. Ser imitadores de ti como hijos amados. Reflejar tu gloria, no menos que eso. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.